Mi nombre es Juan Francisco Palma Mendoza, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, con un magíster en manejo de suelo y agua y en nutrición y fertirriego, y soy gerente de mercado de desarrollo globales y me desempeño actualmente en la casa matriz de SQM. Finalmente, las próximas slides corresponden a una comprobación del análisis, es decir, hacer un control de calidad a este análisis. El primero es que la sumatoria de cationes es igual a la sumatoria de los aniones. El segundo factor, que la conductividad eléctrica expresada en 16 mil por metro o milimos por centímetro multiplicado por un factor promedio de 10 es igual a la suma de cationes expresada en miliequivalentes por litro. Y que las sales totales o disueltas totales expresada en partes por millón dividida por la conductividad, que puede ser milimos por centímetro, es igual a un factor 640. Y eso precisamente es lo que uno lo puede ver en ese libro de Handbook 60. A modo de demostración, podemos ver que en sus páginas nos podemos encontrar con esta gráfica, donde en el eje de la X tenemos la conductividad expresada en micromos por centímetro y tenemos la concentración que corresponde a la sumatoria de los cationes. Entonces, si tenemos como en ese ejemplo el 4, la concentración de los cationes son 4, nosotros nos vamos a encontrar obviamente con equivalente a una conductividad que, si está expresada en micromos por centímetro y corresponde en este caso a un valor, por ejemplo, de 400 micromos por centímetro, al dividirlo por 1000 me va a dar 0,4. 0,4 multiplicado por 10 es 4, como lo pueden ver a continuación. Y finalmente también está el tema de las concentraciones de agua de riego en partes por millón en relación a su conductividad también, nuevamente, o expresiones, como les decía, los sólidos disueltos totales, que tiene que ver tres casos. El primer caso es cuando yo, por ejemplo, les decía, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, que es menor de 1000 micromos, o sea, teníamos 600, 620, 630, al dividirlo por 1000 es 0,60 y tanto, y eso multiplicado por la conductividad de 4 me va a dar un factor 645. O por ejemplo, 4000, como lo ven arriba ustedes, dividido por 6, que es en el fondo 6000 micromos, vendría a ser dividido por 1000, son 6, 4000 dividido por 6 son 667. Y luego un ejemplo inferior, que es 100 dividido por 0.160 igual a 625. A esto tiene la relación que los sólidos totales disueltos dividido por una conductividad es igual a 640. También esto es referencia a Richard del año 54. Y finalmente también hay algunos artículos en Europa que señalan que el control de calidad a un análisis de agua tiene que ver primero que se cumplan. Primero, que el 5% del promedio de sumas sea mayor que la diferencia de las sumas. Que la conductividad eléctrica dividida entre la suma de los cationes y conductividad eléctrica dividida entre la suma de los aniones debe estar entre valores entre 80 y 110, y nuevamente que la conductividad eléctrica multiplicada por un factor 10 sea igual a la suma de los cationes. A continuación, y con esto finalizamos esta presentación, vemos cómo se comprueba un análisis. Si ustedes se fijan, tenemos una conductividad eléctrica. Este es un ejemplo de un análisis real de México, que fue obtenida durante marzo del 2019. Precisamente es un agua que se usa en el cultivo del aguacate, en la zona de Michoacán, y donde aprovecho de agradecer al equipo de SQM México, a través de los agrónomos Mario Berrío, a través de Carlos Moreno y Luis Sepúlveda, que son las personas que estamos trabajando en esa región y que obviamente hemos utilizado esta información. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, por ejemplo? La conductividad eléctrica es 370 micromos por centímetro, o, si lo dimos por 1000, 0,37 por metro. Si yo sumo los cationes, potasio 0,33, calcio 1,4, magnesio 1,4 y sodio 0,57, como están viendo ustedes en esta presentación, en este cuadro, su suma es 3,7 miligigantes por litro. Si la suma de los aniones de cloruro, sulfato, nitrato, bicarbonato y carbonato suma 3,81, entonces viene el primer factor que debe cumplirse, que es lo que yo les decía, que
la sumatoria de esos dos va a dar un promedio. Y ese promedio es 3, o sea, si yo sumo 3.7 y sumo 3.81, digamos, en el fondo, el promedio es 3.75. Si a eso yo le saco, en el fondo, en este caso, le saco el porcentaje que se señala. O sea, el 5% del promedio vendría a ser 0.18. Y la diferencia entre los cationes, que es 3.7, y la suma de los aniones, que es 3.81, entre 7 y 3.81 hay una diferencia de 0.11. Entonces, aquí es la primera pregunta. Si la diferencia, si el 5% del promedio, es decir, 0.18, es mayor que la diferencia entre cationes y aniones, que es 0.11, se cumple la norma, efectivamente. 0.18 es mayor que 0.11, por lo tanto, se cumple norma. La segunda comprobación es tener la conductividad eléctrica dividida entre la suma de los aniones y la conductividad eléctrica dividida en la suma de los aniones. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, el valor de 3,70 dividido por 3,81 me va a dar 97. Y si yo tomo 3,70 dividido por 3,7, también me va a dar 100 y por lo tanto cumple norma porque se está moviendo entre 80 y 110. Y finalmente la tercera comprobación es que si la conductividad eléctrica multiplicada por 10 equivale a la sumatoria de los cationes expresada en miliamperes por litro. Veamos, conductividad eléctrica microsiemens por centímetro 3,70 dividido por 1000 me va a dar 0,37. 0,37 multiplicado por 10 me da 3,7. ¿Cuánto es la sumatoria de potasio, calcio, magnesio y sodio? 3,7. O sea, se cumple también esta norma. De manera que, desde el punto de vista de calidad de certificación de este análisis de agua, sí cumple las tres comprobaciones, por lo tanto se aprueba la calidad del análisis del laboratorio. Espero que con esta presentación hayamos tratado de abordar muchas de sus interrogantes y tener bien claro que la calidad del agua es fundamental determinarla, entender su clasificación y entender dónde están los factores limitantes en el uso de esa agua de riego. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto en el rendimiento potencial del cultivo. El agua, definitivamente, no solamente, mucha gente cuando uno visita a un productor, le dice, no, el agua es buena, pH tiene tanto y conductividad tanto. Pero en realidad pH y conductividad a mí no me dice absolutamente nada. Solamente tiene que ser integrado esos valores con presencia de sodio, presencia de cloruro, presencia de sulfato incluso también y presencia de boro. De manera que en la medida que yo vaya, por decir así, despajando, digamos, desmembrando este análisis de agua, nos va a permitir a nosotros tomar algunas precauciones, como ya sea si yo necesito hacer algunos riegos en exceso para poder desplazar sales, o simplemente yo muchas veces voy a necesitar usar algunos desalinizadores en conjunto con el agua de riego para poder aumentar o mejorar la infiltración, aumentar o mejorar la movilidad de estos elementos que podrían estar, por ejemplo, afectando negativamente, en este caso, a comportamiento desde el punto de vista en la estructura del suelo, que sería en este caso el sodio. Así que le agradezco esta oportunidad que nos dan como compañía de poder haber hablado de un tema que quizás puede ser muy básico, pero ustedes, como habrán visto, está lleno de detalles y que la gente que nos dedicamos al tema de fertirrigación a nivel mundial, aunque ustedes no lo crean, muchas veces es necesario que nosotros viajemos con muchos equipos analíticos para poder hacer buenas recomendaciones in situ a nuestros clientes. Así que muchas gracias por su atención y los invito a que sigamos o que tengan el ánimo de poder seguir esta jornada de filmaciones de cursos de capacitaciones técnicas que ha encauzado SQM. Y les vuelvo a repetir, este tema hoy día, que es diagnóstico de agua de riego, tiene que ver con un concepto que es manejo de la salinidad de un cultivo bajo fertirriego. Muchas gracias.